Érase una vez los años 50, una época en donde se vio la llegada de la televisión a color, el rock and roll y un buen equipo de los Lions. Porque en esta época los Lions llegaron a 4 finales ganando 3 de ellas, y esto fue en gran parte gracias a su quarterback Bobby Lane, quien adquirió una gran presencia mediática en una época donde no había tanta cobertura a la liga. Bobby Lane fue drafteado por los Baltimore Colts en 1948. Después de pasar por varios equipos, en 1950 llegó a los Detroit Lions en un canje con los New York Bulldogs. Y este trade daría inicio a la época dorada de los Detroit Lions, porque en los primeros años de Bobby Lane como mariscal de campo de los Lions, este equipo llegó a 3 finales, 1952 y 1953, donde le ganaron a los Browns en las 2 finales, antes de perder en 1954 contra los mismos Browns. Así es, señores. Hubo una época donde el fútbol americano fue dominado por los Lions y por los Browns, donde estos dos equipos tenían posiblemente a los 2 mejores quarterbacks de la década, Bobby Lane y Otto Graham. Bobby Lane tenía la reputación de ser un gunslinger, un pistolero dicho en español, y se le considera un gran innovador de la ofensiva de los 2 minutos. Pero los 50 fueron una época tan rara como la gente que come papas fritas con su McFlurry. Como les decía, los Browns y los Lions dominaban el fútbol americano, y a los quarterbacks que tenían un buen aguante para tomar alcohol eran admirados por los aficionados y no criticados en Twitter. Y ese era Bobby Lane. Cuando Bobby te decía que bloquearas, bloqueabas. Y cuando te decía que tomaras, tomabas. Esas fueron las palabras de Jay Larry, quien era compañero de Bobby Lane en ese momento. En la off-season de 1957, el entrenador de los Lions, Buddy Parker, consiguió vía trade otro quarterback. Era Tobin Rote, Pro Bowler y ex mariscal de campo de los Green Bay Packers. Los Packers y los Lions cambiándose quarterbacks. Fútbol americano de los 50, no traten de entenderlo. Jamás se supo qué planes tenía Parker con los 2 mariscales de campo, porque en agosto de ese año renunció a su puesto como head coach de los Lions, llamando al equipo el peor equipo que había visto en una off-season, y esto gracias a la vida nocturna que se daban los Lions. De hecho, semanas antes de comenzar la temporada regular, a Bobby Lane lo arrestaron por ir manejando borracho en el carril contrario con 5 pasajeros y sin luces. Y a pesar de toda la polémica que había alrededor de los Lions, este equipo sí tenía pues una buena controversia respecto a la posición de mariscal de campo. George Wilson, quien se quedó como head coach de los Lions después de la renuncia de Parker, rotó a Rote y Lane como mariscal de campo titular, basado en el rendimiento que tenía cada uno en los entrenos entre semana, o básicamente leyendo entre líneas quién había estado más sobrio durante la semana. La rotación terminó el 8 de diciembre de ese año, en la semana 11, cuando los Lions se enfrentaron a los Browns y Bobby Lane se fracturó una pierna. Rote se quedó como el mariscal de campo titular de los Lions y los llevó a su tercer título de la década, venciendo justamente a ¿quién creen? A los Cleveland Browns en una paliza total. Para 1958 Bobby Lane tenía 31 años, venía saliendo de 2 lesiones severas en las últimas temporadas y un arresto, así que los Detroit Lions decidieron cambiarlo, canjearlo, tradearlo. ¿Y a dónde lo mandaron? A Pittsburgh. ¿Y saben quién era el entrenador de Pittsburgh en ese momento? Buddy Parker, quien había renunciado en 1957 al puesto de head coach de los Lions por la vía nocturna que se daba el equipo. A cambio de Bobby Lane, los Lions recibieron al quarterback El Morral y varios picks del draft. Cuenta la historia que cuando Bobby Lane dejó las instalaciones de los Lions, iba muy enojado y dijo: Detroit no va a volver a ganar un título en 50 años. Y es ahí donde muchos piensan que da inicio la maldición de Bobby Lane en Detroit, porque al final de cuentas Bobby Lane no estaba tan equivocado. Desde 1958 hasta la fecha los Lions han ganado solamente un partido de playoffs y fue en 1991. Cuando se cumplieron los 50 años de la maldición, los Lions concretaron la peor temporada regular en la historia de la NFL. Eso fue en el 2008, donde se fueron con 0 victorias y 16 derrotas. Después de eso, en el siguiente draft tomaron a Matthew Stafford, que curiosamente Matthew Stafford con los Lions nunca ganó nada, y en el primer año que se fue el equipo a los Rams, terminó ganando el Super Bowl. Pero esta maldición, señores, puede ser tan falsa como la cara de Lin May. Porque según Mike Taylor en su columna para Bleacher Report, Urban Legends of the NFL, The Curse of Bobby Lane, les voy a dejar el link en la descripción para que la chequen, pero no ahorita, porque según Taylor dice que no hay un registro oficial de la frase la maldición de Bobby Lane, hasta que un periodista de Detroit llamado Jeff Green citó esta frase en un artículo en el 2001. Y la única parte en el artículo donde se habla de la maldición de Bobby Lane es cuando dice: quizás, solo quizás,
los Lions estén malditos por la maldición de Bobby Lane. Pero esto era más como una introducción al término y no citándolo como que ya había pasado varios años antes o como que la gente ya lo estaba hablando décadas atrás. Bobby Lane falleció en 1986 y cuando se retiró del fútbol americano profesional tenía la mayor cantidad de pases intentados, la mayor cantidad de pases completos, la mayor cantidad de yardas pasando y la mayor cantidad de touchdown pasando. Y a la fecha el nombre de Bobby Lane posiblemente es más recordado por una maldición de la cual él posiblemente ni siquiera tenía idea que existía. Fue un gran jugador con una gran historia alrededor. ¿Ustedes qué opinan? Esta es la historia de la maldición de Bobby Lane. ¿Qué les pareció? Dejen su comentario aquí en el video. Si les gustó el contenido, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en el siguiente video.